Hola pintores a juego y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gabo y en el vídeo de hoy os traemos algo muy especial, ya que vamos a responder un montonazo de preguntas que nos habéis dejado en los comentarios y que seguro que os van a ayudar a resolver pues todo ese tipo de cuestiones que tenéis acerca del hobby. Así que si estáis un poco perdidos o si tenéis alguna duda, pasad conmigo. Comenzamos con una pregunta de Aitor Valencia, que nos dice: ¿qué numeraciones de pinceles utilizas? Quiero comenzar nuevas técnicas y podrías hacer un tuto de pinceles. Bueno, respondemos primero a lo del tutorial de pinceles. Es algo que tenemos pensado hacer, pero bueno, en cuanto a lo de los números, utilizo pinceles normalmente Rubloff o los Green Stuff serie Silver, ¿vale? Que son muy parecidos. Hay quien dice que los hacen los mismos. La verdad que no lo sé. El más grande que utilizo normalmente suele ser del 2 y el más pequeño no sé si es 0,5 o el 1, ¿vale? Lo más importante es que tenga una punta afilada. Este está un poco gastado, ¿vale? No le hagáis mucho caso. Y que tenga un buen depósito, ¿vale? Porque cuando tiene un buen depósito significará que absorbe mucha pintura y que vamos a poder pintar con él y dar trazos regulares, siempre descargando la misma cantidad de pintura. Eso es muy importante, ¿vale? Pinceles sintéticos, como por ejemplo este que tengo aquí de Da Vinci, pues su punta es menos afilada y el depósito que tiene, aunque el pincel es más grande, este es un 4, no absorbe tanta pintura, ¿vale? Este, por ejemplo, lo utilizo para dar lavados y todo ese tipo de historias. Diferencias. Este es un pincel sintético y este es un pincel natural, ¿vale? El pincel natural va a servirnos para trabajar de forma muy cómoda, muy precisa y sobre todo para trabajar con acrílicos, ¿vale? Si lo utilizamos con pinturas tipo esmalte, nos lo vamos a cargar, ¿vale? Porque el pelo, al ser natural, pues ese tipo de productos químicos, la verdad que le afectan y va a hacer que duren menos. ¿Se puede utilizar? Sí, pero su vida va a ser bastante más corta. Pincel sintético, pues esto es bastante duro, pero la verdad que se estropea igual de rápido con acrílicas que con esmaltes, ¿vale? Así que pues os lo recomiendo para cuando tengáis que utilizar, por ejemplo, pinturas metálicas, esmaltes tipo panel liner, filtros, enamel y todo eso, ¿vale? Son unos pinceles que aguantan muy bien el White Spirit, aguantan muy bien el alcohol, lo podemos limpiar con cualquier cosa y la verdad que estos, por ejemplo, valen 1 euro o 1,15 € o así, si no me equivoco, y estos ya están rondando los 3 o 4 euros y son de los baratos, ¿vale? Que hay algunos mucho más caros, así que, bueno, para empezar os sirven estos dos pinceles de batalla sintéticos y unos un poquito más afilados que os recomiendo de pelo natural si no os da mucho reparo todo el tema ese de los animales y tal. A mí sí, ¿vale? Pero es que se nota mucho a la hora de pintar y pues hasta que la ciencia avance y nos dé un sustituto decente, por así decirlo, es lo que hay, pintores a juego. Aquí tenemos una pregunta de Ángel Gómez, que nos dice que ha visto que a mitad del vídeo solemos barnizar. Los que hayáis visto más de un vídeo sabréis que solemos barnizar cuando hemos llegado a un punto de la mini que decimos, vale, a partir de esta capa ya quiero proteger, es como guardar la partida y ahora vamos a empezar con lo serio, así que quiero que estas capas queden selladas, por así decirlo. Pero nos dice, ¿sería necesario volver a barnizar la miniatura una vez que la hemos terminado? Sí y no, ¿vale? En esto hay dos vertientes. Si se trata de una miniatura que vamos a tener en una vitrina, por ejemplo, no sería necesario barnizarla, desde mi punto de vista, ya que, por ejemplo, si barnizamos con mate al terminar la miniatura, vamos a eliminar el brillo de los metales, por ejemplo. Entonces, tenemos que jugar con eso, ¿vale? Si es una miniatura que es para jugar, yo digo que siempre 2 capas de barniz, ya sea una brillo y una mate, 2 mates o lo que sea. ¿Por qué? Porque las vamos a llevar en espumas, las vamos a llevar en el coche, van a sufrir impactos de dados, va a llegar uno por ahí y va a decir, coño, qué miniatura más guapa, tal, no sé qué, la va a coger, la va a manosear mientras se come unos risquetos y todo eso puede cargarse la pintura de las minis, ¿vale? Así que ya os digo, una miniatura de exposición, una miniatura, por ejemplo, para nuestra vitrina o lo que sea, pues si la habéis terminado y no la van a tocar vuestros hijos o sobrinos, pues no la barnicéis, si no queréis cambiar algunas propiedades de los colores. Y miniaturas para jugar, siempre. No, me da igual que pierda el brillo del metal o lo que sea, porque si no las protegéis,
al final se va a acabar saltando la pintura. Así que pasemos a la siguiente pregunta. Volvemos con otra pregunta de Ángel Gómez, que nos dice si es necesaria, bueno, nos dice, resumiendo, que si es necesaria una cabina para utilizar el aerógrafo. Esta respuesta también tiene dos vertientes, ¿vale? Si vamos a pintar con pintura acrílica, pues ahora todo el mundo tenemos mascarillas en casa, pues por este tema del COVID, quien más, quien menos tiene una FFP2 en su casa, pues si vamos a pintar acrílico, eso sobra. Y eso sí vamos a estar pintando muchísimo tiempo, ¿vale? Porque las pinturas acrílicas, por lo menos en las fichas de seguridad que yo he buscado de las marcas, no presentan ningún riesgo para la salud. Pero claro, inhalar partículas pequeñas tampoco es bueno, ¿sabes? Aunque sean inocuas, no es bueno. Así que os recomiendo una mascarilla si vais a pintar mucho con el aerógrafo. Y si no, pues tenéis estas mascarillas que venden en la ferretería y pues que ayudarán a filtrar esas pequeñas partículas que pueden quedar en el aire. Además de eso, es muy recomendable tener una ventana, si no de justo ahí, aquí en un lado donde vayamos a pintar, ¿vale? Es muy necesario ventilar las zonas de trabajo, ya que queda polvo en suspensión, queda pintura en el ambiente, pueden quedar barnices, pueden quedar disolventes orgánicos que son muy peligrosos, así que pues si nos protegemos bien no es necesaria la cabina de aerografía, porque considero que es complementaria a la mascarilla que debemos utilizar siempre, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Si tenéis más dudas con respecto a la salud en el hobby y todo eso, pues tenemos un vídeo sobre preguntas y respuestas también del tema de seguridad a la hora de pintar y os dejamos un enlace por aquí arriba, no sé si en ese lado o en este, y echadle un vistazo, ¿vale? Ángel Perdiguero nos lanza esta pregunta. Para los que imprimamos a pincel, ¿hay que usar alguna pintura especial o cualquier pintura acrílica de nuestro set serviría? Pues vale, Ángel. Cualquier pintura acrílica te serviría para imprimir, ¿vale? Luego están las imprimaciones específicas que tienen algunos componentes más plasticosos, perdón por la palabra, que pues en su composición, como he dicho, llevan algunos agentes que crean una especie de película alrededor de la mini y hacen que tengan más resistencia. Yo en el pasado la verdad que he tenido malas experiencias, sobre todo con la de Vallejo y la de Mic, que no me han convencido mucho, y por eso, si habéis visto los vídeos, siempre utilizo pintura de Model Air, por ejemplo, para imprimir, menos ahora que me pilla la de Aka y la verdad que funciona bastante bien. A la hora de imprimir a pincel, ¿es necesario diluir nuestra pintura? Siempre es necesario diluir nuestra pintura, sea para imprimir, sea para dar una capa, base, una iluminación o lo que sea. Lo único que sería no recomendable a lo mejor diluirla sería para el pincel seco, ¿vale? Pero no es el caso. Y además añades el tema de diluir tanto la imprimación como otro tipo de pinturas. ¿Es solo mojar el pincel antes de coger la pintura? No, la verdad que no. Digamos que diluir la pintura sería mezclarla antes de cogerla con el pincel con agua, por ejemplo. Es un tema complicado, la verdad es que quiero hacer un vídeo. Lo que pasa es que como uso una paleta un poquito casera y no queda muy guay en pantalla, pues estoy esperando a comprar una, ¿vale? Pero os enseñaré un tema de cómo van las diluciones y todo eso, porque considero que es muy importante y hay muchas dudas con eso, así que me vas a disculpar que no responda a tu pregunta con una respuesta que puedas ver, que sea tangible. Y te digo que no pierdas la paciencia porque de verdad que os prometo que este vídeo va a salir. Así que, por favor, un poquito de paciencia y ya verás cómo resuelvo todas tus dudas en este sentido. Básicamente, si quieres una forma muy resumida de que tu pintura esté diluida, yo lo que hago es cargar el pincel de agua en el vaso, lo mezclo con la pintura, limpio otra vez el pincel, ¿vale? Y ya, cojo la pintura y retiro el exceso de pintura en una servilleta. Solo apoyando la punta del pincel en una servilleta, la servilleta absorbe la humedad y ya considero que la pintura está prácticamente lista para usarla, salvando, ya te digo, excepciones, ¿vale? Pero ya lo veremos en un vídeo dedicado exclusivamente a esto, Ángel. Ángel Almirón nos pregunta, una vez terminada la miniatura, ¿con qué se puede proteger? Bueno, es una pregunta bastante simple, solo hay un modo de protegerlas, a mi entender, y es utilizando barniz, ¿vale? Este bote que os estoy enseñando aquí es barniz brillo, pero hay básicamente tres tipos de barniz, brillo, mate y satinado, ¿vale? En escala de mayor a menor brillo sería brillo, satinado y mate, ¿vale? Esta es la única forma de proteger de forma casi segura vuestras minis, ¿vale? Así que, pues tenlo en cuenta y es algo que debéis tener en vuestro arsenal de pintor porque ya os digo que es muy útil para un montón de cosas.
Antonio José Sánchez nos pregunta: ¿dónde puedo comprar minis de Ball Action? No las encuentro por ninguna parte. Pues es muy sencillo, ¿vale? Puedes comprarlas en casi cualquier tienda de España, en caso de que seas de España, y particularmente pues puedes comprarlas en La Escotilla, que es la tienda que nos patrocina, así que échale un vistazo a su página web, que te la dejo por ahí abajo en el primer comentario, ¿vale? Beholder Play nos pregunta: ¿se puede imprimir a pincel con primers de aerógrafo? Pues sí, porque no hay un primer que digas tú, este es específico para aerógrafo y este es específico para pincel. Todos los primers son polivalentes, ¿vale? Así que nos sirven tanto para pincel como para aerógrafo. El secreto de uno y de otro, de utilizarlo para una cosa y para otra, estará, como siempre, en la dilución. Un primer poco diluido será más controlable a pincel, mientras que si lo metemos poco diluido en el aerógrafo, pues se va a atascar, ¿vale? Y nos va a dar problemas. Así que, ya os digo, esta imprimación, esta y la de todas las marcas, viene para las dos cosas, tanto para pincel como para aerógrafo. Todo dependerá de la dilución a la hora de utilizarlos. Como por ejemplo en la etiqueta de esta imprimación de AK pone listo para usarse a pincel y aerógrafo. Es cierto que podemos utilizarlo con el aerógrafo, pero la verdad que se puede secar en la punta de la aguja y atascarse, así que siempre recomiendo por lo menos un par de gotitas de diluyente o de agua antes de utilizarlo. En cambio, para pincel, lo cierto es que este no lo he probado, pero si le echáis un poquito de agua igualmente, pues os aseguráis de que vuestras capas van a ser finas y va a ser mejor, ¿vale? Que no se vea luego ahí un pegotazo de pintura, que eso nunca queda bien, aunque a mí me pasan. No os voy a mentir que llevo mucho pintado y me siguen quedando pegotes alguna vez. No seré tan bueno pintores a juego. Pero bueno, siguiente pregunta. Otra pregunta de Beholder Play, esta vez en referencia a los aerógrafos, ¿vale? Dice: ¿cada cambio de color hay que limpiarlo? Sí, ¿vale? Pero con un grado de limpieza menor que el que vamos a dar cuando terminemos de limpiar, ¿vale? Si estamos... ahora voy a pintar rojo, ahora voy a pintar verde, ahora voy a pintar, yo qué sé, negro. Entre cada cambio de color, pues si recordáis, tenemos nuestro vídeo de limpiador de aerógrafo casero, que os dejo un enlace por aquí arriba, y pues debemos eliminar completamente cualquier residuo que pueda quedar del color anterior, ¿vale? Para eso, pues os invito a que compréis un bote de estos, le pegáis ahí un chorrazo a la cazoleta del aerógrafo y así, pues, sin necesidad de desmontarlo, pues eliminamos la mayor parte del color, ¿vale? Lo hacemos un par de veces y ya estará limpio y listo para ponerle el siguiente color, ¿vale? En cambio, si hemos terminado de pintar y pues ya no vamos a pintar más hoy, pues lo desmontamos entero y lo limpiamos, así cuando vayamos a utilizarlo la próxima vez, pues ese tiempo que nos ahorraremos, ¿vale? Porque es más fácil limpiarlo cuando la pintura en el interior pues aún tiene cierto grado de viscosidad o que aún está un poco líquida. Entonces no cuesta nada comparado para que cuando se seca la aguja ahí en el nozzle ese, flipas para quitarlo. Así que, por favor, limpiad vuestro aerógrafo entre cada color con agua o con nuestro limpiador de aerógrafo casero o con el que venda cada marca por ahí. Y cuando hayáis terminado lo limpiáis entero y lo dejáis bien preparado para que cuando vayáis a pintar la próxima vez sea coser y cantar y no un valle de lágrimas, pintores a juego. Mira, esta pregunta es muy interesante. Carlovento Marto nos dice: ¿aplico las calcas antes de la suciedad y de los efectos de desgaste? Sí. La respuesta es muy sencilla. ¿Qué vino antes, el huevo y la gallina? ¿Qué vino antes, los decals, las marcas del vehículo o la suciedad? O sea, cuando vayamos a pintar tenemos que seguir siempre el orden con el que ese vehículo llegó al estado que está ahora. Ese vehículo se creó, se fabricó, lo pintaron, le dieron un camuflaje y después, antes de ir a la batalla, por así decirlo, pues le dieron los marcajes de su unidad, de su regimiento, de su compañía y todo eso. Y ya salió dirección al frente, en la mayoría de los casos, a llenarse de suciedad, a reventarse por ahí, a rozarse con las ramas, con las piedras, con las explosiones. Así que siempre decals antes de suciedad, porque incluso si se diese el caso de que han pintado las marcas sobre el campo de batalla, pues es lógico que eliminarían el barro en la zona que van a pintar antes de pintar, porque si no, cuando se caiga el barro se cae la pintura. Así que tened eso en cuenta, ¿vale, pintores a juego? David Tobar nos dice: ¿qué es un filtro? Pues, aunque nos lo ha puesto en el vídeo de los filtros, pues les recomiendo que le eche un vistazo de nuevo. Por aquí os dejamos un enlace si vosotros no lo sabéis, pero diríamos que un filtro es una capa muy diluida
de pintura, en este caso pintura base esmalte, que cambia la pigmentación y unifica los tonos en nuestra maqueta, ¿vale? Es un tema complicado, pero ¿qué es un filtro? Pues como un filtro de Instagram, la foto es la misma, pero en función del filtro que cojamos, la transición entre colores pues será más suave o más pronunciada. Digamos que, por ejemplo, si estamos pintando un camuflaje alemán de este que lleva rojo, verde y amarillo, damos un filtro a la superficie del tanque y no se ven tan satinados, saturados los colores, sería más bien, sino que se ven más uniformes, ¿vale? Como una capa, digamos, de suciedad. Es que todo esto es muy entre comillas, es algo muy sutil y hasta que no lo aplicas tú en la maqueta no te das cuenta realmente de lo bien que funciona. Si por ejemplo estamos hablando de modulación y damos capa base, iluminación y ya iluminación final y se quedan los saltos de color muy pronunciados, luego con el filtro la verdad que se quedan muy bien y digamos que es un tono intermedio que unifica los tonos. Es que no sabría explicarlo muy bien, pero ya os digo, os animo a probarlo porque son muy útiles y le dan una variedad cromática a nuestras miniaturas que creo que merece la pena que probéis. Así que Pintores a Juego, perdón por no saber expresarlo muy bien, pero es algo tan visual cuando lo tienes delante que habla por sí solo, así que probadlos. El Nene Charro nos pregunta, una vez puestas las calcas, ¿hay que barnizar para que no se estropeen? La respuesta es que sí. Debemos sellar las calcas para evitar que pues, con cualquier roce o simplemente si no las hemos colocado bien, pues se caigan. Esto parece una tontería, pero alguna vez me ha pasado. Y además, el hecho de barnizarlas cuando las hemos puesto con barniz mate evitará, si hemos seguido los pasos que os enseño en el vídeo de cómo aplicar decals, que os dejo por aquí arriba el enlace, pues evitará que se quede ese brillo tan característico que tienen los decals y que puede ser un poco molesto, ¿vale? Que se conoce como silvering. Así que en cualquier caso, sí, es necesario barnizar las calcas una vez las hemos colocado. Francisco Díaz nos dice que ha pintado su tanque con un camuflaje de 2 tonos y al aplicar el filtro pues le ha eliminado una de las capas de pintura y que además se ven muchos rastros de pincel y de las pinceladas que ha dado aplicando el filtro. Aquí veo 2 fallos, ¿vale? Perdón que no lea la pregunta entera, es un poquito larga, pero identifico el problema rápidamente y te digo que, Francisco, seguramente no has barnizado antes de aplicar el filtro. Ese es el primer error, porque si has aplicado una pintura acrílica y encima le has dado una pintura de esmalte, es muy probable que hayan hecho reacción entre ellas, ya que su base de componentes es diferente y por eso te esté levantando la pintura. O sea que primera cosa que debes hacer, primera solución para este problema es barnizar siempre antes de aplicar el filtro, pues como hemos dicho en el vídeo, ¿vale? Y la segunda, como también hemos dicho en el vídeo, pero esto es ya que puede que se te haya pasado, hay que agitarlo muy bien, súper bien, hay que agitarlos, la verdad, como todas las pinturas, y eliminar el exceso de pintura en una servilleta. Vamos, que es que el filtro solo hay que enseñárselo a la Mini prácticamente, solo hay que humedecer un poquito la superficie de la Mini y ya la pigmentación que lleva el filtro trabaja sola, ¿vale? No hace falta que lo demos como si fuese un wash, así que se trata de algo mucho más sutil, solo humedecer un poquito el pincel y pasarlo por encima de la miniatura. Y eso sería, Francisco. Espero que lo pruebes de nuevo y que me digas si te ha funcionado o no, porque también me puedo equivocar, pero vamos, que yo creo que esa es la solución. Otra de Francisco Díaz, vamos a ver. Dice, hola Gabo, cuando has imprimado con negro de Vallejo, ¿qué aguja has utilizado? Podemos utilizar cualquier aguja, menos la de 0,15 probablemente, pero para barnizar casi siempre utilizaremos la aguja de 0,3 y además varios fabricantes es la que nos recomiendan. ¿Por qué? Porque 0,3 es la mezcla, digamos, la combinación entre precisión y un paso de aire y de pintura suficiente para que no se esté atascando cada 2×3, porque la pintura de imprimación es un poquito más densa que la habitual, incluso cuando está diluida. Así que ya te digo que para imprimar y casi para cualquier cosa que hagas de 1,35 y 1,56, que es la escala de Wargame, con 0,3 vas que chutas. Aquí en el comentario que yo te respondo, te he dicho 0,5, ¿vale? Porque es la aguja que tenía en ese aerógrafo en ese momento, ¿vale? Pero 0,3
te puede servir. Si aún no tienes un aerógrafo y piensas que vas a comprar alguno, no te lo compres de 0,5 porque el trazo es muy grande, ¿vale? Yo creo que el 0,3 es mucho más manejable. Bueno, pintores a juego, sin duda hay un montonazo más de preguntas, ¿vale? Que responderemos en futuros vídeos si es que os ha gustado este. Y ya sabéis, pues si no hemos respondido la vuestra o simplemente queréis dejarnos una nueva pregunta, pues podéis dejárnosla en la sección de comentarios, ¿vale? Las agradeceremos mucho y además, pues serán el punto de partida o serán algunas de las preguntas que incluiremos en el siguiente vídeo de preguntas y respuestas. Además de todo eso, si queréis seguir al día de todos nuestros vídeos, pues no olvidéis suscribiros, darle al like, activar la campanita de notificaciones y todo ese tipo de rollos, ¿vale? Además, podéis encontrarnos en Discord, en Instagram, por la calle, en todos los sitios, Facebook también. Y pues, si queréis apoyarnos a mega muerte y pues ganar premios gracias a nuestro patrocinador, La Escotilla, pues no olvides que puedes encontrar el enlace al Patreon en el primer comentario del vídeo. Así que eso ha sido todo, pintores a juego. ¡Hasta la próxima!